Buenísima gente, soy Chamito y una vez más estamos acá para traer otro videíto en este día jueves, mijín. El día de hoy traemos otro invitado, muy entretenido por lo demás, feudal o ex feudal, no lo sé. Así que tenemos ese invitado, vamos a estar ahí conversando de cómo ellos vivieron la season y chismoseando, a ver si podemos chismosear un poquito ahí con él. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Es gratis y podemos hacer que este video llegue a más personas y que el algoritmo de YouTube nos ayude. Dicho esto, gente, arrancamos. Buenísima gente, estamos en otra entrevista con otro amigo mijín de acá del servidor Spadaforet, también feudal de otra casa que logró ganar y ser campeón en esta season que ya se nos va. Tengo el agrado de presentar a mi amigo Verdugo que está con nosotros. ¿Cómo estáis, Verduguito? Buenas, bien, Loquillo, ¿y tú cómo estás? Aquí estamos. Déjame que estoy configurando la cámara. Ahora sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues súper bien. Bien, mijín. ¿Cómo le fue esta season? A ver, cuénteme. ¿Cómo le fue Eh, esta season a Verdugo? ¿Cómo la encontró? Mira, la verdad estuvo interesante. Hubieron ¿Ya? cosas que no se veían hace muchas seasons. Jugadas, intercepciones llenas de jugadores que parecían guerra y no era guerra, Oye, pero parecían guerra. estuvieron buenas esas intersecciones, Verdugo, ahí en Anglian, weón. Y, y eso no se veía hace mucho, hermano. Yo puta, juego hace muchas seasons y no lo veo hace más de diez seasons, creo, que no se veía ¿Ya? algo así. Así que eso igual me dio como esa luz de esperanza de que ese video igual está bien. O sea, no sé si tan bien, pero está mejor que antes. Mucho Sí. mejor que antes. Sí. Oye, arranquemos entonces, Verduguito. ¿Qué te pareció la season? Hagamos un análisis desde que empezó hasta que terminó, mijín. Ahí Mira, vamos. a mí en ¿Eh? general la season esta no me llamó tanto la atención, la temática por ¿Ya? lo menos. Sí la Sí, a mí encontré tampoco, ¿eh? piola, pero no me llamó tanto la atención. Incluso he encontrado algunas chinas mejores que esta, a ese nivel. Sí, sí, a Y mí eso no me bueno, me gustó. gusta De hecho, ni me compré ni el pase, weón. Regalé, hasta el Sanerdo le regalé un pase, pues, weón. Porque yo no me compré, weón. Tampoco me lo he No, comprado todavía, imagínate. Yo dije, si no no me llega lo a la compré versión, no me porque, por lo no mismo, me lo por lo compro. que si tú, Verdugo, no me gustó la season para nada, weón. Y la skin es feísima, weón. Bueno, hay gente a lo mejor Sí, que le no gustó, están pero tan no. buenas. No están tan buenas, tan piolas, no. Sí, pues, pero en general sí me ¿Eh? gusta cómo está el servidor, la gente nueva que entra harto nuevo, sí me Harto gusta. nuevo. La guerra estuvieron entretenidas de principio a fin, creo yo. Cuando se hizo la alianza, cuando hicieron esa alianza media cochina al principio, claro, ahí ¿Cuál es como la que uno alianza? se A ver, desmotivó. recuérdanos. ¿Hiciste alianza? Cuando estábamos todos en alianza y empezó a hacer alianza Infinity con Esparta al tiro. Y como Oye, que igual tú, uno Verdugo, disculpa que se te desmotivó. interrumpa, ¿tú hiciste alianza primero o no? ¿O no? ¿No hiciste alianza con nadie? Sí, hice una alianza, ¿Sí? pero con la casa secundaria, hermano. Ah, verdad, Alianza tenéis chica, razón, po. pues, weón, pero tenéis razón. Claro, Una claro, sí, alianza sí, me netamente acuerdo. para que los chicos nuevos se metieran a la casa y se metieran a la casa principal tarde o temprano, porque era la idea, po, pero que fuera como la Claro. escuela. Era como la cantera, claro, ¿se entiende? Exacto. Oye, Verdugo, otra pregunta. ¿No pensáis competir tú por la temporada, no? Y al ¿Pensáis principio no, jugar más hermanito. de chill, así, más tranquilo? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, es que al principio se hizo una votación, y igual estábamos todos un poquito ya cansados de y pelear tantas seasons, pero igual la agota un Ya, poquito. sí. Y íbamos a ir chill, po. Esa era la votación principal hasta un poquito más de la mitad de season. Esa fue la Ya. decisión que se tomó. Y empezamos, por Ah, eso hicimos la casa secundaria, por eso estábamos al margen de todo, pucha, buscábamos ah. contenido, y estaba bueno el contenido, hermano. Yo de verdad encuentro que al principio de la season estuvo súper entretenido, bueno. Ya, pero al principio de la season, ¿qué pensáis que se forma Esparta con la mayor Eh, cantidad de jugadores veteranos y más encima Infinity con otra cantidad de jugadores veteranos? Y dijimos todos, pensábamos, yo no jugaba, todos nos volvíamos acá, estaba haciendo los informes de guerra. Y veo que no se pegaban y empezamos todos a decir, sospechosos, van a ser aliados. No, se pasaría si son aliados, son las casas con más gente, con más veteranos. Y efectivamente se forma la alianza, weón. ¿Qué pensaste ahí tú, Verdugo? Fue un bajón, yo creo que para todo el servidor, yo creo que para todos fue un Por eso bajón. las A mí casas igual fue, pequeñas decidieron ayudar a la alianza criminal, pues, weón.
creo. Igual no, Sí. no nos ayudaron tanto a todo esto, pero igual. Ya. Lo que sí encontré yo que en ese momento igual fue como un bajón que uno dice, yo dije por lo menos, y varios jugadores también, ah Ujú. puta, están cagando un poco el servidor porque en ese momento no habían casas más fuertes, en ese momento. No, no había. No. Y ellos no se pegaban y no quedaban más casas para pegarse, entonces como igual como que la Claro, cagaron un poco, claro. ¿cachai? Sí, yo Entonces, exactamente lo mismo pensaba, porque y a la final terminaban peleando entre ellos porque no tenían contenido, aparte que no les querían dar contenido. sí, muchas casas no quisieron darle contenido, se iban, a mí me tocó escuchar ciertos feudales de casas un poquito más nuevas. Me decían, no, yo Verdugo, ni loco darle contenido a ellos, es imposible, voy a puro perder. Y es verdad, pues Claro. iban a puro perder, pues. Claro, porque le Y metís 20, yo te digo, Quintino lo entrevisté reciencito y me decía lo mismo. Y le pregunté sobre el tema y me dice que sí, que así fue, no le querían dar contenido. Lo y fue reconoce fome, Quintino. es que ahí fue un poquito asegurado esa alianza, o sea, cagaron un poquito Esa es la palabra. O sea, si quisieron asegurar, dijeron, juntamos las dos casas con más veteranos, con harta gente, y nos aseguramos así a lo Es cabrón. que, es que igual mira, lo pueden hacer, tampoco es que no se puede hacer. Lo malo Claro, es que lo hicieron muy temprano, o sea, si lo vais a hacer así, no lo hagáis tan temprano en la season porque cagáis la season entre comillas, porque le quitáis claro, contenido a toda la demás gente, pues. claro. Aparte, si entre Quintino, ellos no se Quintino nos tocan. contaba, Verdugo, que metían 20 y llegaba a Esparta, le metía 30 más otros 20 más de Infinity, le metían como 50 y tantos players contra 20, pues bueno, era imposible ganar. No se puede, po. No, y aparte ahí le quitáis un poquito de contenido a las guerras territoriales tempranas, porque si no se Claro. pegan entre ellos, claro, lo vuelve un poquito fome, po, porque no tenéis Pero cómo ganar tú tampoco. pensáis que fueron cabrones en haber hecho esa alianza. Yo creo que sí. Al ¿Tú principio qué de la season pensáis? sí, si lo Sí, hubieran hecho un ¿no? poquito más tarde, no, ¿Pasan como más porque piola, decís hubieran tú? dejado, sí, hubieran pasado más piola, pudieron haber salido casas como de Sigue Breaker más fuerte, o las otras casas que también se empezaron a levantar nosotros mismos, que empezamos a levantar un poquito más de gente. Claro. No hubiera sido tan cabrón, po, ¿cachai? Yo me Pero acuerdo que como cuando salió hacían los tan. informes de guerra, yo los veía a ustedes, Nox, y yo veía que estaban en Augolia y llegaba a Esparta. Cuando lo que abrían ustedes, iba a Esparta detrás de ustedes. Así lo seguía a muerte, weón. Sí, Varias weón, de veces nos eso me di siguieron cuenta, de harto. eso que yo era un simple espectador. Y después ustedes me acuerdo que en esa guerra se van a Anglian y de repente veo a Esparta detrás de ustedes, weón. ¿Qué Es pensáis de que eso? ahí Aunque ellos dicen que mira, era contenido, ojo. ¿Qué pensáis? Yo no fue creo que era es que contenido. Yo creo que así te lo digo directo. Yo creo que tenían una weá con ustedes. Así te lo digo. ¿Qué pensáis tú? Como lo que feudal. pasa es que ahí hubieron cosas chistosas porque hubieron partes que nos siguieron y hubieron guerras que ellos perdieron y nosotros ganamos. Entonces como que quedan con la espina pasada. Quedaron con la bala. Entonces, sí, después querían hasta que nos ganaron, pues después nos siguieron y nos ganaron porque iban con toda Me la acuerdo, casa, pues, weón. sí, me acuerdo que Weber lo defendieron. Cruzaron. Weber creo que fue, ¿o no? Si no me recuerdo. Y rebotaron. No pudieron sacárselo a ustedes. ¿Verdad? Sí. Creo que era Weber, ¿o no? Recuerdo bien, hermano, pero sí le defendimos varias cosas. Como también nos ganó Sí. varias cosas igual, pero estuvieron buenas. Igual que a Infinity también le ganamos varios strikes atacando, Sí. también defendiendo, y igual nos ganaron harto atacando y defendiendo igual. Fue bueno, sí, eso sí, antes que hiciera la alianza estuvieron, por eso te digo, y estuvieron buenas las guerras, buen contenido. Mm. Buen Oye, contenido. pero cabrona fue yo encuentro que fue cabrona la alianza que hicieron. Tan rápido, tan temprana, sí fue. Yo creo que fue hasta un error de parte de ellos. Y sí fue cabrón, se ve feo, po. Se vio Claro. feo cuando no había más casa, po. Oye, va pasando la season ¿y ustedes qué hacían, Verdugo, en ese tiempo, en ese momento? O sea, yo sé por qué hacían Buscando, informe de guerra, pero para que la gente se entere qué hacían. buscando Buscaban contenido, contenido nomás. reclutando gente, enseñarle a los nuevos. Sí, hermano, nosotros siempre jugamos con los nuevos en las guerras, siempre, siempre. Ya, Nos metemos a las partes principales, o a veces no, pero nos metemos a la guerra importante al tiro, a los 15v15, ganemos o perdamos, siempre los metemos. ya. Nos da igual en ese sentido, para que ellos vayan como mejorando, ¿Eh? aprendiendo sobre la marcha. Claro. Igual muchas veces, claro, se mandan cagadas grandes, hacen perder. Pero es parte del juego, pues si al final, si Parte no del lo hacía juego, así, pues, ¿cuándo van weón. a aprender, weón? Es Si que no, así, eso es pues, lo otro weón. que hace. Y así no se pierde la experiencia de la guerra, que igual eso es entretenido. ¿Cómo vamos a disfrutar los puros veteranos nomás de lo más entretenido del juego? Es justo. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Y no pudiste ganar a Anglian, weón. Es verdad que querís puro el skin de Anglian porque No, tengo que no, preguntarte esa weá. Todos sí, me han dicho lo mismo, tengo que preguntártelo, weón. mentiras, no. Confirma. Está claro que los que ganan la skin son los que tienen la capital y son líderes de alianza. No, no, Nosotros no pero liamos, aunque Pero el bueno, no skin sacamos, de sí. Anglian, ¿no quería el skin de Anglian? No nos sirve de nada, pues, porque no somos líderes de alianza, no éramos líderes de alianza, entonces daba lo Sí, pues, mismo. en todo caso.
Sí, por ese lado, a mí por lo menos me da lo mismo. Ya. Y estratégicamente sí me servía pegar allá, y igual por eso, no sé, si lo voy a contar, ya esto es parte de la estrategia. Sí, ya Se nos terminó la season, así que. ofrecieron, cuando se ofrecieron las cosas, las recompensas de las casas, Ajá. quedarse con alguna capital, a nosotros nos ofrecieron a Mongolia, ¿te acordás? Sí, sí, me dijo Quintino. Bueno, esto no se Y lo pregunté, pero sí dentro y en privado sí me contó. ya nos ofrecieron, pero nosotros, que yo sabía que Esparta iba a estar en Alilán, y, o sea, Ya, esa alianza por lo menos. Igual obviamente iba a ser, entre comillas, mejor contenido. Entonces igual preferimos en parte, claro, después de algunas cosas que hablábamos y todo eso, que sí era mejor Arlen. Una, porque estaba la posibilidad de quitársela. La claro. otra, que iba a estar más entretenida la guerra hasta el último. Y fue lo que pasó, po. Entonces por Oye, eso nos quedamos y con estuvieron a 50 puntos nomás, weón, de perderla, quitársela weón. sacado. Sí, Sí, pero así igual no. está bien, hermano. Así todos quedaron con algo también. O sea, igual hubiera sido fome y hubiera sido contradictorio habernos quedado con tres capitales, creo yo. Sí, aparte que la verdad tampoco había los números para defender la Anglian, defender a Ugolia y más encima las puertas, no. No, Hubiera no estado había más tanto. complicado. ¿Por qué? Porque toda la alianza se hubiera movido las puertas y si Brexit F. tampoco tenía los números y teníamos que dropear una de las dos ciudades para ir a ayudar a las puertas. O sea, Bueno, y eso estaba hablado todo esto igual. Estaba hablado que si incluso si sí, tomábamos al Lian se se iba a dropeaba. dropear. Sí, sí, Eso sí, estaba hablado. sí, también lo sabía. Más Oye, que sí nada que así. estábamos ¿Eh? hinchando ya, ¿no? Oye, sí que fue una buena season para ti, Verdugo, esta season que pasó. Divertida, hermano, muy divertida. Hartas Sí, rotaciones. Fuimos a Golia, puta, en algunos momentos fuimos a ayudarte a Golia, pero netamente no estaba dentro de la macro a veces. claro, Como éramos alianza, hay que claro, hablar sí. de eso igual. La alianza se comportó muy bien, Sí, weón. nada que decir, sí, 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 sí. Me sorprendieron los chicos Nosotros que también por lo hicimos rotación, pues nosotros terminamos ahí, nosotros estamos encargados de defender a Ugolia sí, sí. y nos quedamos 20 personas, 20 players, no más. Aparte sabíamos que Sí, tampoco tenían fuerza los chicos renegados Diamond, creo, y Nórdico. Y entonces ya, para ellos, para práctica y adquirir la experiencia, era bueno. Y nosotros dejamos 20 y los demás rotaban. Y todos rotaban a ayudarlo a usted, porque les sí, 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 perdían sí. la influencia, se las quitaba, qué sé yo, estos chicos de Atacaba Fulminata, creo que estaba atacando. Fulminata, sí. Balón. Atacaban varias casas Ah, chicas, hermano, estaban atacando todo el tiempo ahí. entonces ahí rotaba el otro resto de vanguardia, rotaban para allá y ya cuando cerrábamos, rotábamos todo a Anglian y tomábamos todo, pues, bueno, para tener chales. Sí. Sí que Mira, estuvieron buenas si las hay que hablar rotaciones algo ahí. de la alianza, hermano, se notó la unidad que había, a pesar de que no todos hablamos BR, o sea, portugués y todo eso, y no Sí, había tanta comunicación, ¿cachai? Igual había como una especie de hermandad, que era ciertas guerras cuando yo veía, es cosa de ver, veíamos que Nahuel estaba muy en la cagada, mandaba unas partes para allá. O viceversa, pues, cuando a veces yo veía que estaba muy en la embarrada en Aldean y estaba difícil, porque estaban pegando, no sé, claro. 5 casas, veía gente de vanguardia ayudándonos en este lado. O si incluso si pegaban en las puertas, íbamos inmediatamente todos, ¿cachai? También fuimos, sí, Estamos, también fuimos, rotamos la puerta nosotros. así que se vio ese como juego en equipo, hermano. Y me gustó, se vio bonito, man. No fue necesidad de andar avisándole o que estuviera cargado en la macro, ¿no? Era cosa de que todos tenemos cierta experiencia en el Claro. juego y sabíamos mover las piezas del ajedrez bien y ganamos la season, pues. Man. Oye, a Sí, todo pues, esto, bueno. oye, felicitaciones por tu gente, hermano. Igual yo tenía un mal concepto, hay que ser ¿De sincero, quién? ¿ya? Del, del teen imbécil que le digo. Oye, yo en toda la entrevista digo, No, bueno, no, teen no, imbécil, no los pero le meto digo todos por cariño, le digo con cariño, teen no imbécil. los meto todos en el mismo saco, pero por ejemplo, había tenido mala experiencia con el Mía, pero el Mía me tengo que sacar el sombrero por ese muchacho. No, Fue ese un bueno es caballero esta tóxico, season. pero con todo, no solamente con ustedes, con No, todo, no, weón. pero esta season se comportó como un caballero, hermano, dentro de la Sí, alianza, loco, nada que sí, decir. sí, estaba peor hoy día. Sí. Es que no, esta season nos portamos bien, o sea, el Team Imbécil yo, de hecho yo mismo ni barrié tampoco, weón. No, y los Yo chicos que soy, juegan conmigo tampoco. bueno, se comporta, todos en general se comportaron como caballeros, así que felicitaciones para la alianza completa, hermano. Sí, Fue bonita la experiencia estuvieron y bien. yo creo que mucha gente de todas las casas se sacaron conceptos malos de ciertos de jugadores o de casas en sí. Puede Digo, mira, ser. no siempre se puede ganar, weón. No siempre se puede ganar No, o no siempre se va a perder siempre. es Y que siempre hay este gente juego que es de ganar y perder, pues, weón, sí, es un juego de guerra, pues, weón, sí, es así.
Y claro, y siempre hay gente tóxica que reclama por todo, pero Sí, pucha, uno intenta hacerlo siempre lo mejor posible por la alianza, por ganar la season, pues, weón, ¿cachai? Sí, claro. por ejemplo, hay gente que escuché gente que reclamaba por Alianza, pero hermano, si al final era un objetivo secundario, no podéis dropear un objetivo, o sea, no podéis perder el objetivo principal porque tomar un objetivo secundario, también hay que tener, poner los pies en la Claro, tierra igual, pues, ¿cachai? claro. Eso como distracción fue espectacular para tener la Es Conqueror que segura. eso mantuvo a toda esa alianza ahí, pues, weón. Por el momento que se dropea a Anglian y no sé, ponle tú todo, Nox se viene a tomar todo Tierra Nine, que fácilmente lo hubieran podido hacer, hablando de las cosas como son. Pero ¿qué lo hubierais obtenido ahí? Que dejáis libre a toda esa alianza y obviamente se hubieran venido a meter a Le Tierra de hubiéramos- Nadie, a tomar la influencia para atacar las puertas. Claro, no, y lo otro que le hubiéramos pegado a las casas chicas que estaban ahí, pues también hubiera sido También le feo. pasa. Eso fue lo otro que me gustó harto en esta season también, que se respetó harto las casas chicas, hermano. A todos le dimos, o sea, sí le dábamos contenido, cuando ellos querían contenido, le dábamos contenido en igualdad, más o menos en igualdad de condiciones, ¿ya? Pero no se les pasó a llevar como en otras seasons donde lo arrasan así, ¿no? Aquí igual, yo por lo menos sin llegar a ningún acuerdo con ellos, hermano, ¿Eh? no quise hacer acuerdo con ninguna casa pequeña, Ya, meterla en problemas de alianza entre comillas grande. ya, Igual le respetaba su territorio, le quitaba hasta claro, cierto punto que me servía para atacar a Augolia, a claro. Leán, perdón, pero no lo arrasaba hasta el final porque eso no se hace, man. Son malas prácticas, creo yo. Sí, bueno, se hace, Y pero si lo, creo que no se hizo en y esta si lo- oportunidad. y lo hubiera hecho, pero si lo hubiera hecho, lo hubiera avisado, obviamente, pero no, como ¿Sí? no tuve necesidad de hacer eso y también quería respetar a los otros jugadores, no lo hicimos. Oye, ¿y sabía eso de que ese chisme de que fueron los de Infinity y amenazaron a Strong Cloak, loco? Si lo Ah, sí, pues sí, ayudaban. sí, ¿Supiste ese caché esa chisme, cuestión. no? Pero lo que pasa es que ellos al principio de la season, como la tenían tan, entre comillas, segura, ellos estaban Se en confía, se disposición confiaban. de, claro, y estaban en otra parada de negociación, pues estaban negociando Claro. como ellos los fuertes, pues, entonces ofrecían más cosas de lo que podían tener, o sea, no se esperaban lo que pasó en realidad, ni yo me lo esperaba en realidad. Tómatelo con solo. Dice en la entrevista que le hago, dice que se confiaron los muchachos y nadie nos pega y esto, nadie más tiene más gente que nosotros. Y ahí la cagaron, pues, bueno, el confiarse. Oye, ¿y fueron a hablar contigo, Verdugo, no? ¿Y yo, o sea, tú decís esa alianza, ¿Eh? solamente hablé con Infinity, hermano. Yo con Sparta no hablé nunca. Pero tú Hubo fuiste a diplomacia. Infinity a ver si te podías meter en la alianza, pues, bueno. Al principio. Yo hablé solamente con Infinity, cuando no había alianza con nadie todavía. No había Ya. alianza Esparta con nada, ni no estaba el Esparta metido nada. Pero fuiste a Con pedir la Esparta nunca. alianza, eso es lo que yo tengo entendido. No, pero Ya, déjame, cuenta, ¿eh? partir, po. En ese momento, o sea, yo desde el principio de la season hasta el final de la season, ¿Eh? nunca tuve diplomacia con el Esparta, hermanito, nunca. No tuvimos diplomacia, porque ellos Ya, no cedieron y nosotros tampoco cedimos a claro. conversar nada. Yo sí con Infinity sí había conversación, sí había buena onda, hermano. Había diplomacia Ya, con ellos. Sí, cuando fue el momento de hablar con ellos, todavía no estaba conformada esa alianza. ya. Y sí, pues obviamente yo le dije, oye, ¿y para futuro qué onda? Dije, ¿saldría una alianza o no? Algo así, me Claro. salió. Y ahí después, al final no terminó en nada, pues. Mira. Sí, pues la tercera casa era Nícar. ¿Qué pensáis de Nícar, Verdugo? Sin saber, Eh, obvio, lo decimos al tiro a la gente que no teníamos puta idea, estamos solamente en ese, hablando y en ese especulando momento, de lo que pasó. Qué pensáis que era la tercera casa y a las finales terminan bajándose después que pasó el problema con el Kino Soda, que no quería que fueran aliados de Esparta y el gol lo mandó a la verga? en ese momento, Spartan lo había visto poco en la season, hermano. Yo no sabía si se estaban guardando o ¿Eh? realmente ya no iban a jugar la season. Entonces, como que no tenía Se mucha idea. encerraban todos en un feudo, lo que tengo entendido. Nunca entendí muy bien lo que iban a hacer ellos, si iban a ir de la season o la estaban Ya. jugando, o iban a hacer un... Siempre tuve la... Mira, ¿sabes qué? Yo siempre pensé que iban a hacer un match con alguna casa más o menos fuerte y le iban a dejar más fuerte. ¿Sí? Eso creía yo, por lo menos.
igual tiene buenos jugadores, pues, entonces como que Sí. no creo que se queden haciendo nada, pues, dije. No, pero te digo yo de lo que pasó con Nigar, que a la final, después de lo que te cuento yo, del problema que pasó con Kinosoa con el Ghost, a las finales se bajan de la alianza, porque era la tercera casa, y terminan prácticamente desapareciendo, porque no figuraron, dejaron de jugar todos los jugadores, no sé si se fueron para otras casas, no tengo Oye, idea. ¿Qué pero pensáis de eso? cómo fue ese atado? Yo nunca entendí mucho ese Lo que causa. pasa ¿Qué es pasó que, realmente? bueno, se formó la alianza de, creo que la tenían a Blaya, de Esparta con Infinity, y la tercera casa era Nilfgaard. Pero, y el feudal era el Gol, ¿no es cierto? Pero el Kinsoa era el feudal en la sombra, por llamarlo así, ¿vale? Y a Kinsoa no le gustó que Nilfgaard se fuera o hiciera alianza con Esparta, pues, bueno, que eran los mismos de Navi, por los problemas que tuvo con él, qué sé yo. Y ahí creo que quedó la cagada y el Gol le dijo, no, o sea, que aquí el feudal soy yo y yo hago alianza con quien quiero. Y a las finales se fue el Ghost, después reclamaba que la casa era de él, que el nombre era de él, que le cambiaran nombre, y bla, 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 y ahí quedó la cagada. Y después de eso el Ghost creo que dejó de jugar ya más activamente porque por el trabajo. Y creo que nadie estaba dirigiendo la casa hasta que los chicos ya quedaron sin rumbo y terminaron prácticamente de... Terminó la season no conectando casi nadie de Nícar, pues, mi hija. Esa fue yo nunca supe, yo la verdad no estaba tan conectado en ese aspecto de saber lo que pasó ahí. A mí me lo contó el mismo King Soda, ojo, lo que te estoy contando, no lo estoy inventando, el mismo King me lo contó. Que cuando supo que iban a hacer alianza o iban a ser aliados de Esparta, puta, puso el grito en el cielo, pero el Gol le dijo que él no era el feudal, por mi Jim. Bueno, tremenda cagada que se mandaron, pues, esa pelea Claro. entera, pero en todas las casas pasa, como pasa en la vida real también. Sí. Ah. No, y después el Gosma encima entra con trabajo y ya no conectaba seguido y prácticamente la casa quedó a la deriva, porque bueno, no tenía líder, bueno, no pasó el líder. Y prácticamente dijeron, no, vamos a ir por recompensa nomás a farmear pueblito y a las finales no terminó jugando, creo que Sí, nadie, weón. que con eso matáis la casa, o si dejáis sin líder, sin encargado de macro, o Una casa que Caler quizás Nigar creció harto, weón, las últimas dos estaba seasons creciendo. junto con Vanguardia y se fueron al Wattings. A mí lo que más lata es que desapareció una casa que igual tenía futuro. Y problema de ahí, pucha, que lata. Y no sabía que tenía tanto problema el King con Sparta, hermano, con nadie. Sí, claro, él no quería que fueran aliados y yo creo que el problema ahí fue que el Kinsoa todavía se quería feudal, siendo que el feudal era el Gospo, weón, y como feudal podía tomar la decisión que él quisiera. Entonces ya ahí pelearon Pero, entre ellos, se salió el otro, después el otro reclamaba que la casa era de él, que el nombre era de él, y bueno, y cagó, weón, y desapareció, prácticamente desapareció Nilfgaard. Ahora no sé si esta nueva temporada el Ghost irá a crear una casa, o los chicos de Nilfgaard se irán a crear otra casa con otro nombre, no o sea, tengo yo creo que idea. como toda la season pasa, es probable que salgan hartas casas chicas. Sí. Lo malo es que cuesta que crezcan, weón. O sea, si no son las típicas casas que se desarman medio grupo de puros veteranos y se junta con otro nombre, como siempre pasa, Mm, las casas que parten con pocos jugadores cuesta un mundo subir, porque subí a base de nuevos po, en el juego, claro, ¿cachai? Y el flujo de nuevos hasta hace poco no era tan grande como ahora. claro. Ahora hay un poquito más Entonces de nada. costaba mucho hacer una casa y que fuera competitiva, se podría decir, o que pudiera pelear la season, po, Mm. ¿cachai? Así que, no sé, bueno, ¿Y difícil. de Diamond? ¿Qué pensáis de Diamond que se unió después como tercera casa a la alianza de Sparta y Infinity? Y a las finales Eh, terminó eh, bajándose también porque también eran chicos nuevos que no podían contener o no podían mantener las ciudades que se le encargaba. para mí fue, no sé si es de mal lado o no, pero fue un poco gracioso Sí, ¿por que qué? topearon varias cosas chascarros, ¿Eh? pasaron ahí durante la alianza, sí, que A ver, eran cuéntate cómicos uno, porque cuéntate uno, eran, cuéntate uno, a ver. ¿te acordás cuando tú una vez hablaste en mi stream de que ellos por qué estaban defendiendo tan lejos, te acordás? Ah, verdad, pues, weón, sí, tenéis razón, que estaban en el fuerte de Bombay y toda la alianza, el macro de esa alianza, y lo digo porque me lo contaron gente con rango ahí, era por Greta, todo ese sector, pues, weón, y ellos no, ellos estaban súper aislados, así. A mí ¿Ya? me llegó un chisme de que era porque, no sé, porque por ejemplo el feudal quería practicar allá, pues, weón. O sea, en guerra importante, que querían practicar allá, pues igual no se les culpa porque a lo mejor son nuevos, ¿ya? Claro. No tienen tanta experiencia,
a veces hay que jugar juntos, a veces por macro se juega separado, a veces se juega Claro, juntos. Todo va cambiando, depende de las guerras que son, las fechas que son, y a veces no todos saben eso. ¿Sí? claro. Todo tiene su tiempo o su forma de jugar por X motivo, ¿cachai? A lo mejor ellos no sabían eso y la vendieron, pues. Sí, yo creo que O por ahí va el abarcaron tema. demasiado, o a lo mejor se creyeron demasiado fuertes, pensaron que solo se la podían por todas partes y no es así, pues a veces hay que jugar en equipo, Es que hay eran que atacar en nuevitos. O conjunto. sea, la casa de Diamond, yo sé que hay hartos chicos nuevos, entonces como no voy a pararte con otras casas que tienen más veteranos po, a ese nivel. O sea, de repente te puede salir una bien, pero no te van a salir todas bien. Sí, Yo bueno, creo que por ahí va el tema. más loquillo. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, y termina la season y logra una vez más ganar Nox Miji. ¿Cuántas ya han ganado? ¿Tres? Como tres o cuatro, ¿no? Sí, han Tres o ganado cuatro por harto, ahí. bueno. Sí. Pero de las tres que han ganado, de las cuatro verdugos, ¿nunca han sido casa principal La a que, cargo de la la que alianza, estuvimos, no? la que estuvimos a punto de ganar fue la que la que perdimos la puerta. Ahí Ya. estábamos como casa principal, pues, pero Ah, con lo que estos pasa es weones que de Gondor. sí, lo que pasa es que había mucho ego, hubieron tratos que no se respetaron, lo que todos saben, pues, Sí, tratos po, que no se respetaron, ego, y cagadas por todos lados. De las tres casas, no digo que nosotros somos inocentes en todo. claro. Pero sí, pues a veces se juega con mucho ego, con mucho como egoísmo, ¿cachai? Y eso caga Mm. la alianza, hermano. Eso es lo que le hace, muchas veces le echa a perder, porque no se juega como ahora, que ahora nosotros jugamos súper desprendidos en general, las tres casas. Ya, O sea, por lo menos por mi parte y la usted igual, la vanguardia, que, o sea, si estaba ellos de líderes, apañarlo y ayudarlo a que ganara, independiente quién claro, pusiera más o quién tuviera más activo, eso daba lo mismo, claro. ¿cachai? Es que de Si eso se se llegó trata a un una acuerdo, alianza, pues, weón. claro, si se llegó a un acuerdo al principio y se aceptó, se sigue hasta el final, ¿cachai? Claro, No, así no es. si tú aceptas un acuerdo al principio y después a medio camino lo querís La cambiar o queréis no, que cambiar. cambiar todas las reglas, se te va a ir la alianza a la cresta, bo. Y fue Sí. lo que ha pasado, ¿cachai? Oye, Verdugo, yo diría que te falta eso nomás, weón. O sea, ser líder de alianza y ganar una season, weón. Yo creo que te falta Sí, esa weón, o weón. sea, creo que con un poco más de veteranos, o bien con los chicos que están, tenemos harto, por suerte tenemos harto activos y siguen tal cual y van mejorando con las prácticas, se podría Claro. hacer de nuevo, no sé si la season que viene, pero sí una season Bueno, más Nox o sigue, quizás. cabe decir que Nox sigue la siguiente season, me imagino que sí, pues. Sí, sí, seguimos. Oye, Verdugo, ¿seguís como feudal? Ahí sé que hay gente que quiere votar para elegir otro feudal, confirme. ¿Cómo es Sí, la cosa? típico comunista. Ah. No se sabe, o sea, creo que van a hacer votaciones, ¿Ya? pero ¿Pero no sé, siempre votan en Verdugo o ahora se va a no, a votar? veces, no, sí, a veces se vota, la season que pasó también se votó, Ya. gané con algunos votos comprados, pero Mira, ¿eh? esta season, pero te digo la verdad, si esta season, algún chico que tenga la experiencia y si quiere postular, ¿por qué no darle la oportunidad, weón? Claro, ¿Sí? Le haga mejor a la comunidad, yo obviamente lo voy a aceptar y lo voy a ayudar, ¿cachai? claro, Pero no obviamente. sé, depende de lo que salga, todavía no lo sé, pues. Ver. Oye, ¿qué pasa con Ahueonao? ¿Por qué se fue el Ahueonao? Mi pana Ahueonao, que me quería tanto. Me dije, ¿qué pasó con Ahueonao? Se fue, te lo voy a contar antes Su que me nombre, respondáis. Ahueonao se fue a Infinity y dijo, aquí la gano fácil y terminó perdiendo, mi confirme. ¿Es mira, así? su nombre lo dice todo, hermano. Yo con la buena éramos grandes amigos. No, me caía Pero bien, la verdad. se fue mal, pelearon, discutieron, no estaba de acuerdo con algo o simplemente Sí, se fue. no, es que la buena es muy ahueonada, hermano. Nada La más que palabra decir lo... de la buena. Porque yo lo veo así, no lo sé, es lo que yo veo de afuera. Ahueonao se fue a Infinity y dijo, no, esta casa tiene puros pro player, tiene más de 10.500 millones de horas, aquí la gano. Y Sí, F, pues, ¿o no? sí, pero F, pues, weón, terminó ganando Nox, casa que abandonó, y yo dije, capaz que vuelva, weón, para recibir los premios. no lo acepto ni cagando. No, se fue O mala sea, Verduguín. no, en ese momento, si se fue de la casa para querer ganarle en otro lado y después
¿Quiere ¿Quiere volver? volver? No, po. No, No, pues no, no. obvio. La traición de esa forma no. Si ya la Es que, próxima sí quiere volver y no sé si es que la gente lo acepta, va a hacer una votación y lo quieren aceptar y ya claro. nada que hacer, pues no se puede ir contra muchos votos, Es pero que, haría es una que la wea votación, así, o sea, si jugáis en una casa, jugáis del principio hasta el final, pues weón, no podéis después volver al último. eso no se hace. Pero te pregunto, ¿no? ¿Peleaste con algo, discutieron o se molestó con alguien? ¿No salió muy No, bien? ¿Se bien. fue bueno El o sí? bueno, te digo la verdad, el ¿Mm? bueno, todas las season, hermano, todas las season reclamaba por algo, todas, las que Ya. ganábamos, las que perdíamos, todas. Igual alegaba, Entonces la ya wea era alegar. ya lo conocí, ya lo conozco hace rato, Claro. así que no me sorprende tampoco. Mira, sí, nosotros los reíamos, weón. De buena manera, para que no piense mal, me iban a weón. Pues Pero decían, puta, weón, no, se fue para asegurarse de ganar, ganar ahí en Infinity y puta, le salió el tiro por la culata, weón. Por eso da risa, porque que si se fue por ese motivo, claro, pues, le salió mal, pues. Dijo, no, me voy con estos pro players, estos sí que van a ganar la season y cagó. Puta, qué terrible. Oye, ¿qué te iba a decir, Verduguín? Y bueno, ganaste la season. ¿Qué proyecto se viene para Nox la próxima season, mijín? Mira, teníamos varios proyectos secretos, algunos, Ah, mierda, ¿ya? en la season, pero todos los proyectos en sí son para mejorar la casa, hermano. Mejorar la Vale, o calidad de los sea, Vanguardia jugadores, sigue, o sea, Vanguardia, perdón, Nox sigue y los proyectos que tiene es para mejorar la la casa en casa, los general. jugadores. Sí. Bien, Igual ya la season pasada ya lo hicimos, ya partimos con cosas, ya partimos ya. con cosas para mejorar la casa, hicimos varios como introspecciones, se podría decir, o sí, es la palabra correcta, para mejorar la casa y mejoró harto en varios aspectos, ¿cachai? Porque lo implementamos en la season y se notó. Queremos hacerlo algo similar, po. O sea, eso es parte de, po. O sea, ver Claro. los detalles, ver lo malo y lo bueno, Arreglar las intentar, cosas, claro. intentar aplicar soluciones, ¿cachai? Para la próxima season, aparte de todos los proyectos que hay dentro de la casa para mejorar los nuevos, a Mm. seguir reclutando y tener una casa más fuerte. O sea, Eh, nuestra meta es ¿eh? ser más fuerte y tener buen contenido siempre. Es trabajo llevar una casa, weón. Yo me cansé de Y llevar sí, casa, weón, lo mismo, es una pega, weón. y sí, es agotador. Por Oye, ¿qué te suerte iba a decir tenemos yo? un equipo de trabajo Termina, grande, termina. weón, que nos apoya. Y Buena, por eso es suerte bueno. tenemos un equipo de trabajo grande, no lo hago yo todo solo como al Claro, principio, no, te digo, solo imposible, pues, weón. principio, las primeras seasons lo hacía todo solo. Pero ahora Claro, me tenemos un equipo imagino. de trabajo bueno, hermano, dentro de la casa que es excelente en su trabajo, hermano. Tanto como Oye, Kyle suplente y todas esas cosas. siga, siga, se me interrumpí. No tanto como Kyle suplente, puta, Ya. reclutadores, ayudantes de macro, Ah, qué bueno, tenemos weón. de micro, de todo. Sí, tenemos harto, Qué puta. Si bueno. te digo, te puedo dar nombres, Neymar, Dazer, tenemos al Rompe, tenemos mucha Oh, gente, hermano, puros que nos cash no. ayuda. Ah, mentira. Oye, el rompe ese No, hablando. Oye, la gente ha votado, weón, para que entrevista al rompe cocoro, weón. ¿Qué opináis tú? es buen cabro, Vamos a sí. pedirle al feudal, a los que estén escuchando, le vamos a preguntar a Verdugo si merece ser entrevistado. Si Verdugo me dice no, no la weá. Corte, Verdugo. ¿Por qué merece ser entrevistado rompe cocoro? Dime tú, a ver. Ah, es simpático, el loco es simpático, sí, sí ¿Simpático? merece ser entrevistado, sí es simpático y sabe todo el lore del juego, se lo conoce hace varias Ya. seasons, sí, bueno, es Sí, han dicho divertido, varias eso es gente ahí en los comentarios, pues implementé eso, el nombre que se repita más en los comentarios, me voy a comunicar con él, obviamente siempre y cuando quiera, y lo entrevistamos, le hacemos una pequeña entrevista y hablamos básicamente lo que estamos hablando aquí con el verdugo, preguntándole la season y esas cositas. igual. Por ejemplo, el Dace vendría siendo como un tipo diplomático en las Dacer, sombras, muy buena ya, persona, loco, me cae muy bien el buena loquito, persona, y sí, aparte le hace propaganda en la casa siempre, así que igual es un sí. buen aporte en la casa, ¿no? Nosotros nos juntamos con el SOA ese día, que lo entrevisté y dijo, oye, SOA, te tinca hacer un stream, pero tengo ganas de que juntemos varios streamers y hablamos un poco de lo que fue la season y bla, 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 bla. Ya, me dice SOA, sí, está bueno, me sumo, me dice SOA. ¿A quién invitamos? Y dije, voy a hablarle al Dacer y al Zombie ya. Le hablé al zombie, pero el zombie estaba ocupado. Después veo que prende stream, estaba probando el internet, se le pegaba la wea. Y le hablé al Dacer y el Dacer al tiro, al tiro a la disposición. Ya, vamos, y hicimos el stream los tres. Y salió re bueno, weón. Y si siempre tienen buena voluntad los cabros, Tenemos hermano. pensado volver a Tanto, repetirlo, hacerlo todos los domingos, ¿vale? Hacerlo todos los domingos, hermano. ahí Sí, invitar pues, a alguien a hablar cosas, no sé, pues, bueno, hablar más o menos sin bardear, obviamente, ¿eh? Pero bueno, hablar un poco del juego, cómo está, con la season y esas momento como cosas. feudal de Nox, el Dacer está autorizado a hablar de la casa siempre, siempre, hermano. Porque él es de la parte de la casa Ya, y es un buen cabro, loco. Siempre sí, habla bien, o sea, sí, sí, no sí. hace problemas.
Siempre Sí. es medido, excepto para putearme, porque para putearme le sobran Sí. palabras. Yo pensé que iba a mandar a mi amigo personal al Lord General. ¿Qué pasó con el Lord cuando llegó a la casa? Porque yo la cagada, weón, cuando se unió Ah, a Vanguard. no, no. A Vanguard, dale con Vanguard. A Noxo, weón, de nuevo. ¿Qué pasó ahí, weón? Mira, digo la verdad, en sí la casa igual pucha, siempre está el mal concepto de las personas, ¿cachai? De los que hablan o todas las cagadas que se mandé anteriormente. Pero yo le dije a los chicos, mira, cabrón, démosle una oportunidad porque realmente ya estuvo una sesión completa con nosotros y se comportó muy bien. ¿Ya? Sí, pucha, no puede ser perfecto porque nadie es perfecto y eso es inevitable. Pero le dimos una oportunidad y se volvió a comportar, por lo menos con nosotros, demasiado bien. Ya. Y Ah, nada que decir bueno. del Lorcito, se comportó bien. Habló bien de todo en realidad, nunca habló mal de nadie tampoco, ojo. Sí, Bien, pues, bueno. El Lord fue amigo mío, el culiao. Después se enojó conmigo y weón, y le dio la locura conmigo el weón. Pero yo No, pero, o sea, siempre lo defendí al weón y le di la mano cuando todo el servidor lo odiaba. Tú sabes que todo el servidor lo odiaba al Lord Sin. no, pero se ha Pero bueno, comportado bien. después se Está enojó bien, conmigo el culiao y bueno, F. Oye, sí, yo la cagá, me acuerdo que habló en el chat de Vanguard y que la mea, no sé qué dijo, no me recuerdo, que la cagá, weón. que la cagada, sí. Sí, No, pero es ahora no humilde me el Lord. acuerdo qué dije, weón. Hasta tú me hablaste y me dijiste, oye, ¿te molesta? Le dije, no, mientras no me wea a mí ni al grupo mío, está todo bien, le dije yo. No, pero es humilde el Lorcito, sí. Por ejemplo, a mí ese día cuando quedó la cagada, el Lord me dijo, Verdugo, sé que si te provoco problemas en la alianza, mejor sácame, me dijo. Claro, Yo leí todos los mensajes, hermano, para ver todo lo que había. Y le dije, mira, Lord Sin. Le dije yo, si realmente ¿eh? estáis molestando al George, por favor no lo hagáis porque es parte de la Ah, alianza, fue así con que la weá puedo con el George, claro. evitar. ¿Verdad? Y me dijo, Y ¿sabes iba qué? a... Me dijo, ¿sabes qué, Verdugo? Como nunca, esta vez no soy yo, me dijo. Y yo por una preposición, o sea, por una suposición, o si no está Claro, 100% certero lo que pasa, no puedo llegar a echarlo de injusto, ¿cachai? claro. Entonces decidí que no lo iba a sacar porque era una acusación casi falsa. No sé Sí, si el al George ahí 100%. habló, yo hablé con él, yo le dije, oye, no, ya dejen la weá al lado, le dije yo, y tampoco corresponde al canal de la Alianza estar hablando weas personales Claro. que tengan, pues weón. Y mientras no lo insulten, y yo dije, mira, Lord, si tú mientras no lo insultí por la alianza, ni por el canal de la alianza, ni por el juego, porque también está prohibido insultar a los aliados en el juego, obvio, Claro, no tendría ningún motivo para sacarte. Obviamente, si tenéis canal en Twitch, no lo sigáis, no lo molestéis, dije yo, porque igual es parte de la alianza, ¿cachai? claro. Contiénete un poco. Y por suerte, no, se portó re bien. Yo por lo menos nunca vi nada Sí, malo ese de él. día se puso weón el culiado del Lord, sí, hay que decirlo los conches su madre, ¿eh? Estábamos ahí con el Dacer, el SOA, y mandó bot, por loco ahí, nada que ver, dije. Yo veía que pasaba Puta la que- wea ahí. Y el Dacer le puso, grande le puso, nada más, listo, se acabó la wea. Sí, Estoy ahí se seguro que agiló. Lord, ¿Cómo? puta, Lordcito, si estáis escuchando Lord, ya, pues, hombre, madura. O sea, No, después no te independiente que vas le tenga mal al Soda o a mí o a cualquiera. Pero era un stream de comunidad donde estábamos hablando del servidor propio, pues, weón. a... ¿Cachai? No estábamos ni tirándole mierda ni a ni una casa. Estábamos simplemente hablando de chill, de buena manera. Todos estamos hablando de buena manera sobre el servidor. Ya ahora te creo que sea un programa donde vos tiráis mierda. Ya, listo, ahí sí. Pero no era el caso. Y ahí ya se agiló nomás, pues, weón. No Sigue tenía idea yo de así. eso, hermanito. Sí, 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 sí. De hecho, estaba el Dacer, preguntar al Dacer. El Dacer vio y le puso ahí grande. Nada más. Yo le vi la cara al Dacer y dije, como que no le agradó mucho. O se molestó, no sé. Es No mi tenía idea, impresión, no no, estoy diciendo que se haya molestado el ni Dacer. si- bueno, a mí ni siquiera me comentaron, bueno, no tenía idea de eso que había pasado, hermanito. Sí, sí, sí. O sea, yo sé que le tira bota al tomate y tiene sus problemas con él y bien. Pero de repente hay que saber separar las weas, pues, weón. Claro, obvio que sí, pues. Sigue así Momento, momento. o no. Así o Verduguín, sí que se viene proyecto nuevo. Van a tratar de mejorar las cosas. ¿Qué pensáis de la season que viene, Verduguín? ¿La viste de lo que hay? ¿Sabes qué? Fuera de broma, aunque sea China, porque probablemente dicen que puede ser asiática, eh, Sí. igual me gustan, weón, porque ¿Te nunca me han gustan? decepcionado esas season, hermano. O sea, no es que me gusten, ojo, a mí obviamente prefiero otra temática, pero sí nunca me han decepcionado. Por ejemplo, la de los modados fue espectacular, a mí me gustó. La temática me gustó todo. Hoy Y dicen sí, por ahí los rumores que se abre Augolia, Anglean y Daichen. O sea, entretenido. perdón. Conqueror, Daichen y Augolia. Yo pensé que no la Conqueror. Ya. Se rumorea, no estoy seguro. Pero dicen que en el servidor de prueba no tienen terminado ni Continópolis ni Daichen. Mm, ¿Así?
están los rumores. ¿Qué pensáis de Hay que eso, ver. Verduguín? Divertido, Ahora no ¿no? sé si, Bueno. no sé si la Conqueror será la principal, no lo desconozco. Pero los Parece que rumores de están eso. apuntando para allá. Si la ¿O Conqueror es la no? principal, igual es divertido, igual requiere mucho número para defenderlo, Sí. sí, ojo. Quiere casa grande al tiro. ¿Sí? Oye, ¿y qué Como pensáis que, del estado del servidor que está? ¿Encontráis que está bien, que está la mal? ¿Pensáis que verdad, la nueva season que viene va a estar mejor? ¿Qué pensáis de eso? creo que sí, creo que va a estar mejor, le tengo fe. Y en lo que es el juego, encuentro que está bien, bueno, porque últimamente salen Atlántico, Sí, salen están dando el cross, loco, eso es lo bueno. partidas esta tarde. Entonces, yo he visto la Conqueror y siempre hay harta gente, harto nuevo, hermano, mucho nuevo. Para Sí, haber terminado la totalmente. season, mucho nuevo, así que creo que cuando parta, obviamente van a volver todos los veteranos que ahora están como de vacaciones, ¿cachai? Lo Va a más estar seguro. lleno, se va a llenar. Yo creo que va a estar lleno, porque aparte la season terminó relativamente bien, no terminó tan mal para nadie, ni para las casas Ujú, nuevas, ni sí. para las casas que perdieron. Porque, por ejemplo, la casa que perdió ahora fue, o sea, entre comillas, perdió la season, fueron Infinity y Esparta, y tampoco perdieron tan mal porque quedaron con una capital igual, pero Claro, tampoco es tan tenemos con la terrible. capital. Premio Consuelo, hay que decirlo. Claro, el Oye, premio de consola que está ahí. ¿qué te iba a decir? ¿Qué sabí de que se arreglaban las ranques, mijín? Tenéis data esa, ¿no? Se lo Eh, pregunté al Sodita, me dijo que eh, no, porque es la verdad, imposible. sí, Pero mira, te voy a tú, decir ¿qué, algo. qué crees? Pues yo te veía a ti jugar al ranque, por eso te pregunto. Yo no juego esa Yo, weá, pues, no, weón. ahora esta season no jugué casi nada, no, habré jugado como sus 10 partidas, así que no más, Ah, ya, así ya, que no ya. menos. No. La season anterior tenía más tiempo y las jugué todas. Jugué muchas ranked y sí vi jugadas muy raras. No quiero decir ¿Viste de qué Trade casas, Win? pero sí, sí vi Tywin, hermano. Sí, Pocas, ¿eh? pero sí hubieron. Sí, sí hubieron. Incluso una vez yo reclamé porque dije ya era mucho ya, porque es No, está imposible que bien. perdáis una partida dropeando los 3 puntos a los primeros 2 minutos, pues. Porque Mm. pues, es un 15 de 15 pues, weón. Como nadie se meter ni uno de los 3 puntos. Y, Oye, ¿y eso uy, eran de Navi o no? Eran de Navi, porque misteriosamente, todos apuntan a Navi o a Esparta en este caso. Bueno, esta season a Esparta y la season pasada a Navi. Es así, weón. no, necesariamente no. No, fue solamente nada. Yo vi dos casas haciendo algo, no sé si habrá sido coincidencia o no, pero ¿Ya? que sí dropeaban 3 puntos y se veía sospechoso, porque por ejemplo, ejemplo, 14 jugadores de una casa, o ya, 12 jugadores de una casa y 3 ¿Ya? jugadores de otra casa, ejemplo. Ya. Y esa casa, la casa que estaba defendiendo, no defendía ni uno de los 3 puntos. Y raro, Uh, pues. Fueron o sea, pocos, sí, viste estaba con los dedos de las manos las partidas. Fueron como 3 partidas que me tocaban así de que 100 te ejemplos. tocaron así sospechosas, decís tú. Sospechoso, sí, sospechoso. Mira. Oye, Verduguín, ya llegando al final, ¿algo que decirle a tu casa, Nox, mijín, por haber ganado esta season una vez más? Sí, obvio. Felicitaciones a todos los cabros ahí por haber confiado en Verduguito. Ah, no, los ¿Eh? cabros en general. He confiado en toda la gente que está, en todo el staff. Somos un grupo que Ujú. hacemos por todo por la casa. Gracias a todos los cabros en general del staff y a todos los jugadores que aguantaron hasta el final la presión, porque igual muchas veces nos tocaron misiones difíciles, pero había que hacerlo por el bien de la alianza. ¿Cachai? Claro. Muchos pueden hablar o decir, no, esta casa no puede o no sé qué cosa, pero uno siempre intenta dar lo mejor, ¿cachai? Con lo que tiene. Así que, pucha, un aplauso para todos ellos, en realidad, unas felicitaciones, las gracias y todo, a todos, po. Y obviamente las menciones especiales a todo al staff, que son los que más están siempre activos en el Discord, ¿cachai? Ujú. A los que ayudan a arreglar el A los que Discord, a los ayudan. que... sí, pues, a los que ayudan a reclutar, pues lo mismo que dije delante, pues Claro. el Rompe, el Axi, que también siempre está metido. O sea, el Axi, por ejemplo, es un jugador que no se nombra mucho, ¿Ya? pero el Axi siempre viene a todas las guerras, hermano. Es un buen Mira. jugador. Siempre, cuando hay nuevos, siempre ayuda a los nuevos, ¿cachai? Son otro tipo de ayudas, pero que también sirven, ¿cachai? Claro. O sea, Te sirven ayudan, harto en pues. la comunidad. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Unas palabras para la alianza con la cual ganaste? ¿Algo que decirle? Pero por supuesto, unos caballeros totalmente, nada que decir de la alianza. Se llevó un trato al principio, se respetó hasta el final, como Hasta tiene el que ser. final, como Verdaderos, tiene que ser. verdaderos caballeros. A Ay, tu lo dice gente, Verdugo. hermano, se Artín imbécil, comportaron Artín imbécil. se comportaron de 10 hermano. Yo Muy bien. me tengo que sacar el sombrero por ellos porque realmente fueron unos caballeros también, hermano. Fueron educados, no hubo bardeo entre nosotros, entre la No, alianza, ¿verdad que no? todos nos ¿Verdad que comportamos no? súper bien, weón, así que si hubo algo fue, pero mínimo. Así que nada, Mínimo. felicitaciones a todas las casas
por eso de estar en contra de la toxicidad que le hace mal al servidor, y se notó que Sí. ganamos bien al final y sin necesidad de andar insultando a nadie, hermano. Oye, a la alianza que perdió, ¿algo que decirle? Sí, me imagino que deben estar en shock. ¿Viste, Pero no viste sé, yo la, viste ¿cómo se llama? La entrevista de Nayita? ¿La has no, visto, la no? Inter no la vi, hermanito. La voy a ver hoy día. Mm, ahí suelta la pepa porque cagó Esparta, ¿no? Bueno, el So también más o menos dice algo, pero Nayita es más directo. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿A la comunidad de Conquer Play, Mijin, algo que decirle? A los chicos Que nuevos, a los decía veteranos, qué sé yo. a los nuevos que se atrevan, loco, sigan haciendo casa, sigan, no importa, por último después, aunque sea mal visto hacer merch, o mira, yo como consejo a todos los nuevos, si quieren hacer un merch, háganlo. Después nunca se olviden que la próxima season pueden volver a abrir su casa con los mismos que hicieron el merch, más los nuevos que recluten. Y así se van haciendo grandes cada vez más. Nosotros con Nox varias Ujú. veces hicimos como tipo merch, una vez nos metimos a Atlas incluso, y después nos salimos todos ¿Ya? juntos de Atlas y nos hicimos de nuevo en la casa. Pero es para no perder el contenido y otra para Claro. seguir creciendo como la casa, porque no siempre podéis lograr las cosas que querías o ganar la No, po. season metido dentro de la casa, como lo que hiciste tú, pues, Don. Ujú. Fuiste a vanguardia porque tú querías contenido, querías seguir jugando la No, season, yo ¿cachai? la verdad me aburrí de ser feudal. Dije, no, feudal otra vez, no, chao, pues, ser el trabajo que lleva ser feudal, pues, weón. Entonces, no, Sí, pues. estaba cansado, ya venía de muchas seasons siendo feudal, ganando, perdiendo. Dije, no, y cuando pasó esa coerción dije, ya voy a ayudar a los vanguardias y a Pero a lo que Verdugo. voy yo Y es que tú esta tenés season tu también, pues, comunidad, weón. pues, ¿cachai? Y siempre Claro. igual le dais un buen contenido a esa comunidad, pues, eso es lo que voy yo. Es que vengo jugando yo con ellos y venimos casi 2 años jugando juntos, todos. Y no solamente ganamos aquí, también ganamos en NA, salimos campeón de la Conqueror y de Augolia. Entonces ya venimos jugando. Salimos campeones en los dos servidores, así que un mérito para todos los chicos ahí que juegan conmigo. Oye, Verduguito, nada más que decirte, darte las gracias, mijín, por haberte tomado el tiempo. Sé que Gracias estoy a ti. ocupadito. Y nada, mijín, hablamos un poquito, chicos, a la gente que está en YouTube. Hablamos un poquito de lo que pasó en esta season con Verdugo, campeón y feudal de la casa de Nox. Recorrimos y repasamos casi todo. No sé si se nos olvidó algo. Y nada, gente, eso ha sido todo, Verdugo. Nuevamente te doy las gracias por haberte tomado el tiempo. Sé que venís llegando al trabajo, que estáis con tu hija, por lo que me contaste, y así todo te tomaste el tiempo, así que nada. De corazón, mi rey, muchas gracias. Felicidades a todos los chicos de la casa, no. Rompe Cocoro, capaz que lo tengamos por acá. Verdugo me dijo que no, quería que lo entrevistáramos. Así que. No, mentira. Así que eso, Verduguito, gracias. Y a la gente que está ahí, nos vemos la próxima, gente. Chao, chao. Esa ha sido la entrevista con el Nos vemos, Verdugo. Gracias por haberte tomado el tiempo. Chao, chao.